Se trata de la doctora Judith Maldonado, abogada, defensora de derechos humanos, comprometida con los sectores populares y sociales más discriminados y excluidos, 15 años en la defensa de los derechos de las víctimas indígenas y campesinas, Premio Nacional e Internacional Andrés Bello 1994, Premio Internacional Chalón 2011, Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos 2012, mujer humilde, sencilla, trabajadora, sensible y comprometida, con estudios de maestría en defensa de derechos humanos, cursos y seminarios nacionales e internacionales, y doctorado en Derecho. Está en curso. ¿Cómo se llama eso cuando está en curso? Porque cuando uno está haciendo la maestría le dicen maestrante. ¿Cómo le dicen, doctora Judith? ¿Doctoranda? Sí. ¿Doctoranda? Bueno, es la candidata, candidata con más perfil en la hoja de vida, conoce la lucha del pueblo norte santanderiano en la ciudad y el campo, y escucha, conoce y piensa en el progreso que todos queremos. Con más perfil no, sino con la única con perfil, porque los otros son negociantes de la cosa política. ¿Será? Peñuela. Bueno, doctora, buenas tardes, bienvenida a Radio San José. Bueno, muy buenas tardes, muy complacida, señor Jesús y Alfredo, de estar en esta mesa de trabajo. Pues escuchándolos en esa introducción, pues me parece que voces críticas y reflexivas como las de ustedes es bueno que lleguen a los oídos, ¿no?, de la audiencia y de los oyentes en Cúcuta. Entonces les agradezco mucho que proporcionen y faciliten este tipo de espacios para los cucuteños. Bueno, doctora, en el día iniciamos con las preguntas y los comentarios, pero pues antes de esta parte, ¿cómo le fue ayer con el tema del mercado campesino que pues nos llamó la atención, que lo llevó a la parte popular, a los sectores populares? ¿Cómo le fue ayer? Bueno, explicarle a los oyentes que esta es una prueba piloto, un ejercicio que hacíamos por primera vez para explicar una de los componentes más importantes del programa de gobierno, que es el desarrollo agrario integral, alternativo y sostenible. Básicamente lo que queremos llegar a hacer cuando estemos en la gobernación a favor de los campesinos es apoyarle en su producción de alimentos a través de subsidios, acompañamiento técnico y facilitar el siguiente mecanismo: montar centros de acopio que nos permitan comprarle el producto al campesino de manera directa y a precio justo, facilitar a través de la red departamental de comercialización que estos productos lleguen a las ciudades en las mejores condiciones, en el mejor estado, y a través de los mercados campesinos hacer que el acceso a los alimentos y el derecho a una alimentación sana llegue con facilidad a las ciudades, especialmente a esos sectores, centros urbanos o poblacionales, marginados. Y entonces ayer hicimos esa experiencia piloto. Obviamente entenderán con la limitación de recursos y también la logística limitada, pero logramos comprar los productos a los campesinos de manera directa, los trasladamos hasta Cúcuta y los ubicamos hasta ahora en 4 puntos. Tuvo lugar en el municipio de Los Patios, en la cancha 11 de noviembre, y aquí en Cúcuta lo hicimos en Cormorales, en Estoraques y en San Fernando del Rodeo. ¿Qué nos quedó de experiencia? ¿Cómo nos fue? Nos fue muy bien. De experiencia nos quedó que efectivamente la necesidad de alimentos y a bajo costo es muy alta. Es decir, nosotros pensábamos que el mercado podría sostenerse desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. A las 8 de la mañana ya se había acabado los productos, 8:30. Es decir, nos quedamos cortos. La gente quedó, digamos, con la expectativa. Y luego de esa experiencia tuvimos reuniones en Villa del Rosario y en los asentamientos del Anillo Vial, y pues la comentamos y dijeron, bueno, ¿y por qué aquí no? Entonces quedamos con el compromiso, que no nos lo esperábamos, de mantener esta experiencia en los siguientes domingos que vienen. Septiembre como 26, 27. Septiembre 27, domingo 4 de octubre, 11 de octubre y 18 de octubre. O sea, vamos a hacer el esfuerzo de, a través de estas acciones, facilitar eso. O sea, yo creo que estamos beneficiando altamente a los dos extremos. A los campesinos, que les estamos comprando
de manera directa a precio justo y a una cantidad de gente que no tiene acceso a alimentos y también que los adquieran a muy buena calidad y a precio justo. Y nos tocó ampliar el programa, ¿cierto? A Villa del Rosario, a los asentamientos. En una reunión de ayer nos propusieron también por allá en La Libertad. Entonces esta noche a las 8 de la noche, ¿cierto? Tenemos reunión con los coordinadores de campaña porque se nos suma esa otra importante tarea, pero en la que esta candidata está empeñada en ayudar a la gente. No, importante que se den ese tipo de cultura, porque eso es una cultura, enseñar a la gente precisamente a que compren bueno, barato, y sobre todo que sepan que le están comprando a otra persona que, como usted lo dice, doctora, está al margen, al otro lado de la balanza, sí. Que también es gente, porque es que el campesino en Colombia ha sido muy golpeado, y ahora dejando aparte el cuento, sí, el cuento de las semillas y los insumos que están en los monopolios. Sí, Jesús, por eso dentro del programa de gobierno es eso, ¿no? Ese es uno de los primeros ejes, justicia y equidad social para el campo y la ciudad. Y yo creo que todos nos estamos beneficiando. Por un lado, se apoya el derecho al trabajo y a la vida digna de los campesinos, y se apoya a las ciudades el derecho a la alimentación y a la vida digna también. Bueno, estamos en el diálogo con la candidata a la Gobernación del Norte de Santander, la doctora Judith Maldonado Mojica, que a propósito pues está en el tema de buscar vincular la actividad rural a las cosas de la ciudad y que haya más equidad social. Es complicado en estos casos porque parece como si estuviera uno escriturado el derecho a ser pobre y no tener ninguna alternativa para salir adelante. Por eso pues, es interesante. Tenemos varias preguntas para hacer en el plan de gobierno que tenemos acá. Habla de democracia y transparencia. Esa palabra transparencia en estas campañas es terriblemente subrayada por aquello de la danza de los recursos, que hacen que campañas como la suya, que son campañas que son presentadas al pueblo con transparencia, pues se pregunta uno, ¿cómo hacer, doctora, para que haya de verdad transparencia en la actividad pública, en la actividad del ejercicio de cargos como este, de gobernaciones, de alcaldía, para que la gente pues vea que los recursos se invierten positivamente? ¿Cómo es este punto de su plan de gobierno? Bueno, para muchos, y yo comparto con quienes han llamado a la corrupción como el cáncer de este país. Nosotros creemos, como lo vimos en un debate, que la lucha contra la corrupción no debe empezar el 1 de enero, a partir de la administración pública que inicia, sino desde ya. Los nortesantandereanos y las nortesantandereanas deberían conocer las siguientes cifras. Hay unos topes máximos que se autorizan para el gasto en las campañas, que para la candidatura a la gobernación es de casi 3.000 millones de pesos. Efectivamente, eso a los que están escuchando significa que no todo el mundo puede realmente elegir y ser elegido. O sea, hay unas considerables sumas de dinero, ¿sí? Quienes tienen esa capacidad financiera pues hacen las campañas, pero hay una cosa peor que está detrás. Quienes han hecho parte de esas maquinarias o conocen, me han dicho, no, Judith, te equivocas si crees que eso es lo más grave. O sea, esas son las cifras que legalmente reportan, lo que tienen que mostrar. Pero esas campañas realmente gastan 30.000 o 40.000 millones de pesos. Por supuesto, eso significa que cuando llegan a administrar el erario, que es el presupuesto público, pues van a tener que empezar a recuperar esos gastos, esas inversiones, pagar favores y devolver todo ese tipo de contribución. Entonces hay un negocio perverso. Y yo creo que estos partidos, yo tengo una reflexión, mire, una acción que se repite muchas veces en el tiempo se vuelve cultura. Se vuelve costumbre, una acción que se repite se vuelve costumbre, y una costumbre que se mantiene por mucho tiempo se vuelve una cultura. Entonces, acá nos han acostumbrado a una cultura de corrupción, donde la gente ya incluso sabe que como no los vuelven a ver una vez elegidos
y no cumplen lo que prometen, pues saquémosle lo que se pueda. Saquémosle los 100.000 pesitos, saquémosle el mercadito, saquémosle el ventilador, bueno, lo que se pueda. Pero ahí hay un ciclo vicioso, porque aceptar todo eso es aceptar que se gasten esas cantidades de dinero, y votar por ellos, pues supuestamente hace que entonces no tengamos acceso a derechos. Desde nuestro programa de gobierno les queremos comentar algunos acciones simbólicas pero decentes y dignas que queremos realizar. Tal vez la gente no sepa, pero el salario de un gobernador o del gobernador de Norte de Santander está por el orden de 17 millones de pesos mensuales, sin considerar otros gastos. Eso me parece a mí absolutamente cínico y desconsiderado, con un departamento donde lo que hay es desempleo, donde hay gente que trabaja 12 y 16 horas y no se gana ni el mínimo. Nosotros estamos diciendo que si llegamos al cargo de gobernadora de Norte de Santander, me comprometo a donar y entregar el 70% de ese salario, y que esa práctica sea una costumbre y que se vuelva una cultura de transparencia en esa administración, porque a los nortesantanderianos nos cuesta 52.000 millones de pesos el funcionamiento del despacho de la gobernación, y por supuesto es dinero que podría realmente atender importantes necesidades. Pero también detrás de eso hay una cultura del desinterés en la información. Y yo pregunto en las reuniones, ¿quiénes saben cuánto es el presupuesto departamental o se acercan a la gobernación a hacer veeduría? Nadie, o sea, los elegimos pero tampoco nos interesa qué están haciendo con lo que es de todos. Entonces vamos a través de una medida simbólica, yo les he explicado, una pantalla electrónica gigante en el Parque Santander, en el centro de Cúcuta, donde claramente se vea cuánto es el presupuesto del departamento y en qué se está gastando, por lo menos para empezar a generar acciones de transparencia. Eso es absolutamente claro. Y nosotros, como yo los digo, como no tenemos esa burocracia corrupta, pues Norte de Santander tiene que tener la confianza y la credibilidad que no vamos a llegar a alimentar esa maquinaria. Yo no soy la candidata de ningún senador o senadores de la República, no soy la candidata de ningún gobernante de turno, ni soy la candidata de ningún partido. A nosotros 2 partidos nos dieron el aval, pero no fueron ellos los que propusieron nuestro nombre para la gobernación. Entonces, por supuesto que llegamos, ¿cómo es que dicen? Llegamos sin cola, llegamos sin ese tipo de compromisos y de limitaciones que tienen. Y es que, como usted dice, doctora, la cultura la han hecho ya, porque es tan triste escuchar al ciudadano del común diciendo de los demás candidatos que debían de colocarlo en los afiches, porque es que el pueblo es el que les dice a ellos, no importa que robe, lo importante es que haga. Imagínese usted eso dentro de la cultura del pueblo. Y mira que me ha pasado situaciones, digamos, curiosas, pero yo las entiendo. Haciendo una avanzada en Ocaña, haciendo diálogo con la gente, me dijo una persona, listo doctora, cuente con mi voto. Entonces yo dije, bueno, se encantó de la propuesta. Dijo, pero mi voto vale 50.000. Entonces yo le dije, bueno, yo le puedo hacer una pregunta con todo el respeto. Si a usted no le da pena pedirme 50.000 por su voto, pues a mí no me va a dar pena hacerle esta pregunta. Dígame, en este diálogo, ¿quién es el corrupto? ¿El candidato que no está ofreciendo nada a cambio de su voto, o usted que me está pidiendo plata? Le dije, y bueno, ahí el muchacho del equipo de avanzadas como muy consciente y decía, ¿y usted con 50.000 pesos cree que soluciona sus derechos durante 4 años? ¿Y usted cree que 50.000 pesos realmente representan lo que vale un voto? Bueno, hay como muchas reflexiones, pero esa es la lógica. Y entré ya a una tienda en Ocaña para irme, entonces hicimos una paradita ahí para comprar unos chicles y una gaseosa, y ya la gente me reconoce. Entonces me dice el señor, bueno doctora, aquí nos gusta mucho su campaña, usted es Nueva Alternativa, pero no se olvide de nosotros, o sea, cuando llegue a la gobernación me surte el negocio. Entonces le dije, no señor, me da pena, pero eso sí no lo tengo dentro del programa de gobierno. Le garantizo acceso a derechos a su familia. Si tiene jóvenes que quieren ir a la universidad,
salud, ese tipo de cosas, pero entonces yo digo, ¿por qué le tengo que surtir el negocio? ¿Sí me entiendes? Ese es el beneficio personal, o sea, ¿qué hay detrás de apoyar un candidato a la política? Quiero un beneficio personal. Y nosotros estamos diciéndole a la gente, mire, quienes han malgobernado este departamento son los responsables de que estemos en ciertas condiciones. Yo he hecho reuniones, la que me pareció más impactante fue en el Anillo Vial, 170 personas. Impactante porque pregunté quiénes de los que estaban ahí tenían bachillerato. ¿Saben cuántas personas levantaron la mano? 3. 4 personas. Y muchas me dijeron, yo soy analfabeta, no sé leer ni escribir, ya adultas. Y entonces yo digo, eso es el resultado de la corrupción, el abandono estatal. Estoy de acuerdo. Vamos a una pausa. Estaba haciendo cuentas. El gobernador se gana en un mes lo que un colombiano se gana en 2 años de sueldo. Con las manos limpias, ¿no? El gobernador. En un año se gana, en los 4 años. ¿Cuáles manos? ¿Sabes? Que no tengan cosas indebidas. En los 4 años ganaría más o menos 1.000 millones. Y gasta más de 3.000 millones. Sí, eso. No cuadra. Yo caja, también cuando hice esa cuenta dije, bueno, como dijo una película, hay una película muy buena que se llama Filadelfia, y el abogado en sus alegatos decía, bueno, explíqueme eso como si yo fuese un niño de 4 años. ¿Cómo es que puedo gastar 3.000 millones en una campaña y al final de mi salario solo voy a recibir ni siquiera, sí, en promedio 1.000 millones? Y entonces, el sujeto que está vendiendo el voto en 50.000 pesos está vendiéndolo a 1.000 pesos mensuales, le darían. Entonces ustedes más o menos hacen sí, claro, 48 meses, sí. Tenaz, baratísimo, el tipo está súper regalado para lo que vale, porque por ejemplo, esta mañana en una campaña de la alcaldía hablaban de proyectos de $35 millones. Claro. Al 10% son $3,5 millones y ya usted lo arregla con 50.000 pesos. Eso es para endulzar a la gente, porque eso ya está repartido. Yo le iba a hacer una pregunta a usted, Alfredo, que estuvo por allá hoy en los vendederos políticos. Antes de se la dejo para que me la responda. El norte tiene una esperanza, la esperanza tiene un norte, con Judith Maldonado Mojica, la gobernadora popular. Judith Maldonado Mojica, si nos conoce. Bien, continuamos, son las 6:25. Mañana hay una actividad para las personas que son hipertensas y diabéticas por parte de la Fundación Médico Preventiva de 4 a 6 de la tarde. A los educadores esta invitación de 4 a 6 de la tarde. Continuamos en el diálogo. Don Jesús tiene alguna Oiga, inquietud. Interesante, no solamente la visita de la doctora aquí, sino interesante la lección que le estamos dando de democracia al pueblo colombiano y al pueblo cocuteño alrededor de este diálogo, que lamentablemente el tiempo es muy corto, pero que es importante, y de una vez vamos a comprometer a la doctora para que nos visite nuevamente, porque estos sí son verdaderas lecciones de democracia. Le agradezco, doctora. Bueno, dice, solo quien conoce la gente puede conocer los problemas. ¿Cómo conoce usted la problemática del norte de Santander o las personas acá en la región, doctor? Bueno, Alfredo, el lema de los publicistas lo pensaron porque vieron mi trayectoria de trabajo, la hoja de vida, todo el trasegar, y han dicho, mire Judith, nadie conoce las realidades del norte de Santander como usted, o por lo menos de los candidatos que están, porque usted se ha acompañado a las víctimas, ha conocido la violencia y las dinámicas de desplazamiento de todo lo ocurrido, derechos, política pública para atenderlos, conoce sobre los pueblos indígenas. Yo acompañé 6 años al pueblo barí en la defensa de su territorio y sus derechos, conoce a las comunidades campesinas. Yo he sido educadora popular y he apoyado mucho a los jóvenes y estudiantes, acompañé sindicatos, he sido defensora en penal, es decir, conozco la situación de la población carcelaria, penitenciaria, a la comunidad LGBTI también la conozco, la acompaño, es decir, a ese grueso que es el pueblo norte santanderiano, le conozco sus problemas y sus realidades. Y ese trabajo, hasta antes de ser candidata a la gobernación, me había permitido conocer 28 municipios, andándolos como los anda el pueblo, ¿no? En transporte público o en carrito, no por helicóptero, ¿no? Que las carreteras se ven y se sienten diferente, como le dije a William, en helicóptero. Entonces, por eso Judith Maldonado sí nos conoce.
Bueno, hay varias preguntas. Mire, queda pendiente la parte relacionada con humanismo y construcción para la paz que es importante. A esta hora deben estarse dando sabroso entre los presidentes sobre el tema de la frontera. Dice por qué Judith es una esperanza para el norte de Santander, y viene un tema bien interesante sobre el tema de un acuerdo contra la corrupción. Nos quedan varios temas, doctora, sí, para con la colega Marta Liliana Posada, pues cuadrar una agenda para cuando usted pueda o quiera venir, con mucho gusto. ¿Cómo? Yo le hago una pregunta de esas preguntas un poquito fuertes. Aquí la política, lamentablemente, es complicada porque usted ya lo ha visto, el tema de la corrupción. Este es un problema mayúsculo para enfrentar. ¿Cómo hacerlo? Mire ahora, por ejemplo, los famosos acuerdos, que yo me retiro, que me voy. Esos acuerdos no son gratuitos. Los acuerdos no son gratuitos. Si alguien se retira es porque les están ofreciendo algunas cosas. ¿Cómo, por ejemplo, enfrentar eso? Como decimos nosotros acá en Cúcuta, esas tulas. Yo creo terribles. Que la mayoría de los cucuteños y norte santandereanos son honestos. A mí no me interesa arrebatarle a los demás candidatos el voto que tienen comprado o que van a comprar. Me tocaría ofrecerles más. Y yo no tengo más ni el doble de lo que ellos tienen. Aquí la mayoría de gente sí es decente. Tú sabes que el 46% de las personas aptas para votar en Cúcuta no votan. O sea, son 236,000 personas que perdieron la fe y la confianza en la clase política. O sea, su posición es una posición de castigo, de desinterés. En las últimas elecciones, 70,000 votaron en blanco. Es decir, gente que de su propio bolsillo saca el bucecito para ir a votar, saca el tiempo, pero que votan de manera digna. O sea, dice, ninguno de estos. Nuestra candidatura, Jesús Alfredo, quiere llegar a esa gente. O sea, a esa gente que tiene ese nivel de conciencia, pero que ha perdido la esperanza. Nosotros, por eso, un poco en temas de mensaje publicitario, estamos diciendo, el norte sí tiene una esperanza, y la esperanza tiene un norte. Entonces, así es que vamos a luchar. Y eso esperamos que deje una lección. Para nosotros, yo les digo a mi equipo de campaña, el medio y los fines son muy importantes. Por supuesto que nosotros queremos llegar a la gobernación, pero cómo queremos llegar también es importante. Y vinimos aquí a cambiar las formas de hacer política. Así es. Recuerdo ahora, por allá una vez le preguntaron a un cliente en un congreso que había ahí unas preguntas que hacían sobre la gente, el abstencionismo. Y le dijeron, ¿usted por qué no vota? Dijo, porque a unos no los conocía y a los otros los conocía demasiado. Bueno, está bien. Está buena. ¿Sabe quién la dijo? Y si no, lo voy a citar a usted. En el siguiente diálogo social que hagan los 30 días. Esa frase me gustó. Bueno, Peñola, ese viejito pues si uno no aprende de los mayores, ¿de quién? Porque le llaman Nerón, todo lo quema. Es un Nerón Peñola, ¿cierto? Nos vamos, doctora. Bueno, vale, muchísimas gracias. Muchísimo, me parece que ustedes son excelentes comunicadores. Alfredo, le vamos a hacer tenemos la ventaja que somos medianamente independientes. Además, aquí no, usted sabe, Alfredo, aquí vamos a abrir una sedicioncita que se llame Lecciones de Democracia con el Polo. Bueno, les quedo debiendo, doctora, muy amable, ¿no? Bacano. Les quedo debiendo lo del análisis del Consejo de Cúcuta. Y la pasada de los marranos, que creo que es mañana. Esa sí no la dejemos. Bueno, nos vamos, doctora, mucho gusto, Marta. Nos vamos, don Luis Alfonso Bayona está en la parte técnica. Se invita a todos los pacientes diabéticos e hipertensos a una actividad educativa y recreativa en el mejoramiento y control de la enfermedad a realizarse el 22 de septiembre en el auditorio de la Fundación Médico Preventiva sede Colsat en el horario de 4 a 6 de la tarde. Es de vital importancia que asistan con un acompañante. Recuerden que la Fundación Médico Preventiva siempre estará acompañándolos en el mejoramiento y manejo adecuado de su salud. Ahí está la información que nos envía Andrea Ayala Ramírez, enfermera jefe de patologías crónicas. ¿Qué le pasó, Peñuela? Nos vamos. Don Luis Alfonso, gracias por regalarnos un minutico. Quería decir esto. ¿Se acuerda la mona Alicia? Alicia Fernández Silva, ¿es la misma? Fue revocada su candidatura a la Comuna 8
por parte del Partido Conservador. Le quitaron el porque no siguió instrucciones. No, ¿cuál no siguió instrucciones? Es que usted no conoce cómo es amor. Violentísima. Bueno, nos vamos. Dejémoslo ahí. Me llamó la atención lo del salario. Yo no sabía que el gobernador, ¿usted sabía, Bayona, que el gobernador se gana 17 millones de pesos? Claro, fuera de arandelas. No, pues digamos honestamente, el doctor Edgar Díaz sería bueno que usted me respondiera a mí si es verdad o no es verdad que usted ha firmado contratos de servicios generales, del rubro de servicios generales, con periodistas de Cúcuta. Si es así, doctor Edgar Díaz, usted es mucho de sinvergüenza. No, pero solamente con ¿Sí los... o no, Bayona? Pero no solamente con los del tinto. Porque ¿cómo es posible, Bayona, le robo un segundito y a Manuel, cómo es posible que a una señora que realmente barra, ¿sí me entiende? La gobernación, que esa vaina son 2 pisos grandes, casi una manzana, le paguen un salario mínimo? Y estos manes le paguen 2 millones, 3 millones de pesos, nunca van a barrer, nunca van a servir tintos, pero es que a bolear, y le pagan esa plata, no pero es justo. No, usted porque usted nunca ha boleado bandeja, es que bolear bandeja con tinto. Esta mañana un mesero en la rueda de prensa de Jorge Acevedo botó la chadro, los platos y toda la vaina de torta. Después les cuento. Usted se imagina el que sabemos con una toalla aquí, mañana les digo cómo es el personaje, con una toalla aquí en el brazo y boleando bandeja por en medio de todos los secretarios de despacho llevando tinto. Por allá andaba más de uno de esos, por eso es que yo creo que debieron haber atendido ellos la mesa. No, quedémonos quietos. Bueno, vamos. Presentamos su programa Revista al Día. Revista al Día, espacio para la reflexión y el análisis de los hechos más importantes de Cúcuta, el departamento y la zona de frontera. Revista al Día, de lunes a viernes, por Radio San José de Cúcuta.